Hola, buenas noches. Mi nombre es Elizabeth Lorena Rodríguez y hoy les voy a contar un poco sobre todo, pues todas estas cuatro fases antes de la evaluación de lo que se trabajó en administración de bases de datos. Entonces, como proyecto principal, se tenía el proyecto de desarrollo de una base de datos de Skynet. Y básicamente lo que nosotros vamos a hacer es crear una base de datos que permita eh, guardar toda la información de esta empresa. Y lo primero que se hizo fue generar un diagrama de entidad-relación, un modelo de entidad-relación en el que nosotros podamos mostrar las diferentes entidades, cómo se relacionan entre sí. Eh, las tablas que se crearon fueron la tabla de vendedor, factura, cliente, orden pedido, estado, producto, orden pedido, producto y categoría. ¿Cómo se relacionaron? Acá en el modelo vemos que las relaciones en la mayoría de los casos son uno a muchos. Sin embargo, cuando tenemos relaciones muchos a muchos, pues se genera como una tabla, como en el caso de producto orden pedido, que básicamente es una relación muchos a muchos. Listo, los atributos que se utilizaron para cada una de las tablas se definen acá en el modelo de entidad relación. Todas las tablas tienen una llave primaria, todas las tablas van a tener diferentes tipos de datos que van desde entero, float, date, varchar, en la mayoría de casos para guardar campos de texto. Y pues básicamente se trabajó en este modelo. ¿Qué cosas se hicieron para poder llegar a la base de datos? Primero se tuvo que crear la base de datos. Esta base de datos se montó en un motor Oracle y como cliente teníamos SQL Developer. La conexión a la base de datos se hizo utilizando como el usuario administrador. Sin embargo, vamos a ver que pues además de crear la base de datos, de crear las tablas, de crear las llaves, las llaves foráneas para las relaciones, se insertaron diferentes tipos de datos. Eh, Además de todo el tema ya de tablas y entidades, se crearon table spaces, como se puede ver acá, para el tema de pedidos, para el tema de facturación. También se crearon usuarios en esta parte de seguridad de usuarios. Digamos que como propuesta hubo cuatro roles, cada uno de los roles con diferentes permisos y privilegios. Entonces tenemos el administrador de la base de datos, pues es el DBA, el SysDBA. El usuario de ventas va a tener un rol de ventas que le permita seleccionar, insertar datos, agregar nuevos registros, actualizarlos y eliminar tablas de información específicamente de ventas. Un rol de pedido precisamente para todo el tema de gestión de pedidos y facturación solo para el tema de facturación. Digamos que se hizo así por temática, pero podríamos tener diferentes roles y usuarios y los permisos que se manejan, pues se manejan también dependiendo como de lo que hace cada uno de los usuarios o del grupo de usuarios que va a tener ese rol. En la parte derecha vemos la creación de un usuario. Mi usuario para la conexión básicamente es un usuario administrador, pero pues se le pueden ir quitando o agregando estos permisos con las sentencias grant que vemos acá. Además de table spaces, tablas y usuarios, roles, también se crearon procedimientos almacenados y triggers. Entonces, esos disparadores que se crearon, hubo varios de ellos, acá tenemos un ejemplo en la parte derecha, y se crearon procedimientos almacenados. Uno de los que yo creé fue, por ejemplo, actualizar la fecha de actualización de vendedores. Entonces, solamente tocamos el campo de fecha de actualización y lo hacemos con una variable que ya está ahí creada, que se llama sysdate, que nos permite tomar la fecha actual a cuando se ejecuta el procedimiento almacenado. Dentro de los triggers podemos ver el trigger de, por ejemplo, evitar que hayan registros duplicados de vendedores. Entonces, él cómo lo hace, se crea el trigger a partir de una consulta, que es como vaya consulte que el nombre que están ingresando no exista en la tabla de vendedores, y si existe, pues la hace el disparador. Ya para finalizar, en cuanto al diseño del plan de contingencia para la empresa, entonces ya toda la parte de construcción de base de datos, de inserción de datos, de triggers, de usuarios, de procedimientos almacenados y table spaces, lo último que se hace es crear o diseñar un plan de contingencia para la empresa. Ese plan de contingencia yo lo dividí en cuatro partes grandes. La primera es crear un plan de emergencia.
Dentro del plan de emergencia tenemos un equipo de respuesta a la emergencia, unos roles y responsabilidades. Tenemos un tema multidisciplinario de conocimientos técnicos, de funciones de la evaluación inicial hasta la coordinación de acciones, protocolos de comunicación, implementación de medidas de seguridad. Eso como plan de emergencia. Como plan de recuperación hablamos de respaldos, de backups, de cada cuánto se ejecuta, las frecuencias, la restauración de datos y sistemas y la evaluación de mejora continua del proceso de recuperación. Para la tercera parte del plan de contingencia tenemos un plan de respaldo. Entonces, uso de las tecnologías de respaldo automático, que tengamos backups automáticos y respaldos automáticos basados en esos backups. Almacenamiento de ubicaciones seguras. Usualmente para esta parte lo que uno propone es que los backups no se almacenen en la misma ubicación donde está la base de datos o el motor de base de datos, sino que sea una fuente externa, una NAS, una SAN. Pruebas de regulares de capacidad de recuperación, evaluación de efectividad y procedimientos. Esto para comprobar que lo que estamos haciendo con estas pruebas, o sea, dentro del respaldo sí es efectivo, o sea, hacer pruebas de respaldo. Y lo último es análisis de riesgos. Entonces, identificación de amenazas, ciberataques, desastres naturales, es más, seguridad de la información y cómo nosotros protegemos esa información ante posibles vulnerabilidades o hackeos. Evaluación de probabilidad de impacto y análisis de probabilidad de ocurrencia. Y por último, tenemos algo que es la priorización de medidas de mitigación. Entonces, desarrollo de estrategias para minimizar riesgos que se identificaron en la parte de análisis y establecimiento de medidas preventivas y correctivas, que básicamente pues es todo este plan de contingencia en general, que puede ser una revisión del plan general de contingencia. Entonces, acá vemos que no solamente fue crear la base de datos, no solamente fue aplicar sentencias igual, sino ir un poco más allá, analizando seguridad de la base de datos, viendo procedimientos almacenados, transacciones que yo puedo realizar dentro de la base de datos y analizar cómo yo puedo tener un plan de contingencia ante posibles caídas de servidor, pérdidas de información y demás, cómo yo puedo garantizar que los datos van a tener integridad, digamos que en lo que más pueda para poder diseñar o para poder asegurarle a Skynet que sus datos van a estar seguros y en un 100%. Y eso es todo. Muchas gracias.